ingreso de datos. En cada una de las celdas que tiene una hoja en Excel, es posible que nosotros podamos introducir textos, es posible que podamos introducir números, por ejemplo, y también es posible que podamos ingresar fórmulas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos sumar estos números que están acá, podríamos realizar la suma de los contenidos de cada una de las celdas. Y así tendríamos una fórmula simple, por supuesto, que está sumando tres números. La fórmula se mantiene, así nosotros cambiemos el contenido de los números. Obviamente se actualizaría en esta celda el resultado en función a los números que existe en cada celda que estamos sumando y que son componentes de la fórmula que va a aparecer cuando nosotros presionemos la tecla F2 o en esta casilla de acá, donde podemos apreciar que está la misma fórmula que hay en la celda. Tenemos que darnos cuenta de una situación, que los textos siempre aparecen alineados a la izquierda y los números alineados a la derecha. Los números que ingresamos, obviamente, son números que aparecerían como unas constantes. Y los números solamente podrían tener dígitos del 0 al 9 o dígitos o números, perdón, que tengan el punto, según el país, como separador decimal. También acepta el símbolo menos para expresar números negativos. Por supuesto que cuando se tratan de números positivos, el símbolo más no aparece en la ventana. Bien, entonces tenemos que los números pueden ser introducidos de diversas formas en el Excel. Recuerden que todo símbolo más delante de un número es ignorado y no se muestra. En algunos sistemas de numeración, dependiendo del país, la coma es el separador decimal, pero en este caso, como se observa, en este caso el número, la cantidad que hemos digitado aparecería alineada a la izquierda, significando que es una cadena de texto y no un número, porque en nuestro país el separador decimal es el punto.
así como textos y números y cadena de caracteres que podemos ingresar en el Excel, también podríamos ingresar otro tipo de datos, por ejemplo, como las fechas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del 12 de octubre de 1987, podemos separar estas cifras usando el símbolo slash. Entonces observamos aquí que lo que hemos ingresado es una fecha, y obviamente que en este recuadro que vemos acá se marcaría que esta celda contiene una fecha, o sea, la celda F2. Particularmente, nosotros podemos darle un formato específico a un rango de celdas o a una celda. Por ejemplo, observen acá, la celda C2 está marcada en este casillero como una celda de propósito general. O sea, puede admitir números y textos. Pero al realizar esta operación, yo podría decir acá que esta celda es una celda que exclusivamente va a aceptar textos. Con respecto a las fechas, observen que este formato que estamos digitando acá es un formato denominado formato de celda, formato de fecha corta, ¿sí? Pero también habría la posibilidad de establecer un tipo de fecha llamado fecha larga, en la cual la fecha aparecería indicando el día, después de una coma, el número de día del mes de febrero del 2012. Son dos formas en que se puede introducir una fecha. Por otro lado, algunas veces nosotros vamos a necesitar, para realizar operaciones, el seleccionar un grupo de celdas. Ya sabemos que para hacer esto debemos oprimir la tecla del botón izquierdo del mouse, arrastrar y marcar las fechas los celdas que nosotros necesitamos trabajar. Soltamos este botón y podemos observar que estas celdas quedan marcadas en un color de fondo gris, ¿sí? Voy a darle acá color para indicar que nosotros podemos realizar sobre estas celdas los diferentes tipos de funciones que tiene el Excel, por ejemplo, para formatos. Otra operación que es muy frecuente es la operación de seleccionar celdas que se encuentran en forma consecutiva. Por ejemplo, estas celdas que se encuentran en la columna B y C, ¿no? Simplemente hacemos clic en la celda inicial y manteniendo presionado el botón del mouse izquierdo, arrastramos y seleccionamos las celdas
sobre las cuales deseamos operar. Por ejemplo, yo les voy a dar acá un color rojo, ¿sí? Si queremos marcar dos celdas no consecutivas, dos columnas de celdas no consecutivas, por ejemplo, marco la primera presionando siempre el botón del mouse izquierdo, luego pulsamos, soltamos y presionamos la tecla control, puede ser el izquierdo o el derecho, y marcamos las otras celdas no consecutivas sobre las cuales nosotros queremos operar. Seleccionadas las celdas, nosotros podríamos soltar el botón del mouse, ¿sí? Y estas quedan en color gris. Y por ejemplo las voy a rellenar de un color verde oscuro. De igual forma que lo hicimos para las columnas, lo podemos hacer para las filas. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto de celdas que están en forma horizontal o en una fila, ¿sí? Usando el botón del mouse izquierdo, y seleccionamos el grupo de celdas horizontales o en filas que nosotros queremos trabajar. Y aquí, por ejemplo, lo voy a marcar con un color, darles un color fucsia. De igual forma, si queremos marcar filas no consecutivas, igual presionamos el botón del mouse izquierdo y sin soltarlo marcamos la primera fila. Luego podemos ir a la siguiente fila para marcarla, pero antes pulsamos la tecla control y presionamos la tecla del botón del mouse izquierdo. Y llevamos el cursor hasta donde nosotros queremos marcar las filas. Vamos a darle un color, por ejemplo amarillo, ¿sí? Y tenemos dos filas no consecutivas. Existen otras formas en que podríamos trabajar el seleccionar filas o columnas. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, vean el número, la fila número 30, y hago clic sobre el número, se marca toda la fila hasta el número de columnas que existen. ¿Sí? Lo voy a colocar acá en color negro. ¿Sí? De igual forma lo puedo hacer para una columna. ¿Sí? Yo quiero marcar toda una columna, por ejemplo la columna H. Hago clic sobre el nombre de la columna, ¿sí? Y ya se marcó toda la columna. Digamos que voy a imprimirle un color, digamos el color marrón. En caso nosotros desearíamos marcar toda la hoja para hacer alguna operación sobre ella, que voy a hacer esta operación en una nueva hoja, solo basta que nosotros hagamos clic en esta esquina, en la intersección de los nombres de las columnas con los números de las filas. Hacemos clic acá y se marca toda la hoja, todas las celdas de la hoja. Por ejemplo, ahí le voy a dar un color. Ahora,
nosotros también podemos realizar una serie de opciones usando lo que se llama el autorrelleno. ¿Qué cosa es el autorrelleno? El autorrelleno significa que nosotros vamos a copiar el contenido de una celda en otro lugar, ¿sí?, en un determinado rango que nosotros deseemos. Por ejemplo, vamos a ver una operación sencilla. Tenemos, digamos, estos números. Queremos copiar estos números en la columna C. Entonces marcamos las celdas usando el botón del mouse izquierdo. Damos anticlic. Hacemos acá en copiar. Y como pueden ver, alrededor de la zona que queremos copiar, ¿sí?, aparece una especie de líneas en movimiento. Eso significa que están listas para ser copiadas. Por ejemplo, yo las quiero copiar aquí, en la columna C. Hago entonces anticlic y le doy la opción de pegar, ¿no? Ahora, yo puedo usar el control B, la selección de teclas control B, ¿no?, las dos teclas al mismo tiempo, y obtendría este efecto. ¿Sí? Entonces copié todas estas columnas aquí. O también podría usar las opciones de copiado y pegado, que dice acá pegado especial, por ejemplo, y le damos aceptar, ¿sí? Podemos ver que hemos tenido una copia de esta zona que compone las celdas desde A1 hasta A4. Si queremos que desaparezca esa zona que está con unas líneas en movimiento, que significa que están aptas para copia, simplemente presionamos la tecla escape. Bien, existen otras operaciones de copiado con relleno. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, ¿no?, y queremos que esta secuencia se copie en celdas más abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, marcamos una o dos celdas, ¿sí?, 3, y ponemos el puntero del mouse en esta esquina inferior derecha. Como vemos, cambia a una cruz de color negra. Arrastramos hasta la cantidad de celdas que queremos el autorrellenado, soltamos y, como podemos observar, vemos la secuencia continua de números que se autorrellenan. Lo podemos hacer para números positivos o números negativos, ¿no? Por ejemplo, yo pongo acá -1, -2, ¿no? Marco estas celdas, ¿sí?, arrastro y marco las teclas, marco las celdas, y podemos ver la secuencia de números negativos. Funciona también para para celdas que tienen, por ejemplo, letras y números. Por ejemplo, A1, A2, ¿no? Marcamos, digamos que necesitamos hasta A14, marcamos las celdas, ¿sí?, soltamos y, como pueden observar, se ha autorrellenado desde
1 hasta A14. Ojo, este tipo de autorrelleno no funciona para letras, solamente funciona para números o números que o letras que contienen números como índices. Funciona para números romanos. Veamos, tenemos acá el 1, el 2 en romano y marquemos. No funciona, como pueden ver, ¿sí? Para números romanos no funciona, porque los considera como texto. Podemos rellenar días. Veamos, tenemos acá lunes, martes, ¿sí? Y marquemos, a ver si funciona, ¿no? Funciona para días, ¿no? Bien, quedan ustedes investigar un poquito más y ver todas las opciones que tiene el autorrelleno. Hasta aquí, gracias.